tardes. Nos reencontramos hoy aquí en el Centro de Estudios de Hermenéutica, en el ámbito de hermenéutica jurídica. Estamos iniciando la segunda parte del año, el segundo semestre de este año 2025. Vamos entonces a comenzar de la mano de Gonzalo Nogueira, director, coordinador de este espacio de hermenéutica jurídica, dándole la bienvenida a Pablo Bacani, que ya entonces Gonzalo nos va a presentar, y Pablo, aprovechamos para, desde el centro, así como un poco formalmente, agradecerte en nombre del director del centro, Carlos Ruta, y del equipo completo. Y Muchas como gracias. dijo Morita recién, con ganas de escucharte. Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias Laura. Bueno, bienvenidos, bienvenidas a esta segunda conferencia de este ciclo de conversaciones que vamos a tener de acá a fin de año, con el objetivo de estar publicando el año próximo eh, un libro digital que va a reunir estas conferencias sobre hermenéutica jurídica. Y bueno, en esta segunda oportunidad tenemos el gustazo de contar con la participación de un viejo conocido, un gran colega, Pablo Andrés Bacani, que nos va a exponer sobre una hermenéutica jurídica de la pena ilícita, que la va a presentar acá como un método jurídico novedoso que nos presenta pautas y desarrollos que son propios para el análisis de la pena en su plano vivencial, ¿no? En la línea de lo que nosotros venimos trabajando desde el Seminario de Hermenéutica Jurídica del análisis de las experiencias, ¿no? Contar con las experiencias eh, para completar una hermenéutica jurídica, ¿no? Lo cual modifica la cuantificación penal en tiempo únicamente cronológico, ¿no? Como es tomado habitualmente. Para ello nos va a explicar cómo probar, representar y cuantificar la pena en su forma ilícita, lo cual es una novedad porque hasta ahora todos los estudios y análisis que se hacen en torno a la ejecución penal solo se toma en cuenta la, la- la parte lícita, legal de la aplicación de la pena. Pablo va a extender el análisis a esa otra dimensión bastante oculta y muy compleja a la hora de definir y de describir la calidad institucional de nuestro Estado democrático de derecho. Se presenta así como pena de mayor valor cuantitativo y en particular como dispositivo argumentativo para generar consecuencias jurídicas que disminuyan el contenido de la pena impuesta en la sentencia. Bueno, Pablo es abogado y doctor en Derecho Penal por la Universidad de Buenos Aires. Allí también realizó su postdoctorado en 2022. Tanto su doctorado como postdoctorado lo hizo bajo la dirección de nuestro querido maestro Raúl Zaffaroni. Es profesor de elementos de Derecho Penal y Procesal Penal en la Facultad de Derecho de la UBA y de distintos posgrados en universidades argentinas. Dirige la diplomatura en Derecho de Ejecución Penal de la UNCAUS y la diplomatura en Ejecución Penal de la Universidad del Chaco Austral, a la que tuvo la generosidad de invitarme hace un tiempo. Es profesor invitado en la Universidad Autónoma de México, de la Escuela Federal de Formación Judicial de México, del Consejo Nacional de Justicia de Brasil y de la Escuela de Magistratura del mismo país. Fue becario de posgrado de CONICET entre 2006 y 2008 y de la UBA entre 2010 y 2012. Fue defensor público en la provincia de Buenos Aires hasta el 2022 y en la actualidad es defensor público federal en la ciudad de Santa Fe. Es capacitador en la Defensoría General de la Nación y docente de la Escuela Latinoamericana de Defensores Penales. Es codirector de la revista Nuevo Derecho de Ejecución Penal por Editores del Sur y entre su extensa obra ha dirigido y compilado diversos textos en la materia. Destaco las publicaciones de sus dos tesis, del 2015, su tesis doctoral, La cantidad de pena en el tiempo de prisión, prisión preventiva,
y la del 2022, que es la publicación de su tesis postdoctoral, que se titula Teoría de la ejecución penal, una hermenéutica jurídica de la pena ilícita, sistema de la medición cualitativa, que fue lo que motivó invitarlo a esta presentación. Pablo es un colega que es bastante admirado por todos nosotros y quienes conformamos este mundo social del derecho y de la sociología del derecho, porque además de cumplir funciones jurisdiccionales en el campo judicial, es una persona con muchas inquietudes académicas, con mucho trabajo. La verdad que no sé dónde saca tiempo para hacer todo lo que hace de manera infatigable y además con una fina estampa que lo caracteriza, que tampoco sé cómo hace. Así que, Pablo, es un gustazo tenerte acá con nosotros y bueno, este espacio es tuyo. Bueno, Gonzalo, gracias por las palabras, por la presentación. Todos nosotros acá que conformamos la comunidad, una comunidad científica también, de alguna otra manera militante, de un espacio totalmente en crisis, como veníamos un poco hablando. Con lo cual, este trabajo mío simplemente, que es una parte de casi ya la más, podríamos decir, la mitad de mi vida, porque yo ingresé a la Defensoría de una Defensoría del Conurbano bonaerense, que es la Defensoría San Martín, y quizás unido por las sensibilidades que uno tiene, ¿no? Que antes, hacía muy poco tiempo que era un estudiante de Derecho, tenía apenas 19 años. Lo primero que detecté era que la gran cantidad de gente que se agolpaba a diario y que yo atendía en una puertita, en una ventanita muy chiquitita de la Defensoría, que venía gente de Billingur, venía gente de 3 de Febrero, venía gente de San Miguel, viajaban en ese momento. No había tampoco tanto acceso a cuestiones de medios digitales. Entonces, mucha gente que llegaba ahí llegaba después de muchas horas de viaje y me encontraba con una única demanda, una demanda principal. Uno podría pensar que en la Defensoría, si bien querían conocer la situación del proceso de las personas, lo cierto es que lo principal que uno podía detectar en todo ese tiempo era las demandas de los familiares por las condiciones de detención de las personas que eran sus familiares. Y lo que detectaba era que, por otro lado, el trabajo jurídico de los defensores, y cuando le íbamos a plantear distintas cosas, lo que pasaba dentro de la cárcel podría resumirse en un escrito, pero lo cierto es que ese escrito después divagaba en un circuito burocrático que no tenía impacto nunca en la pena. Eh, de hecho, una particularidad era que las demandas se repetían a lo largo del tiempo. Vos veías a la misma persona que venía todos los meses por un nuevo problema o por hechos que se repetían de ese mismo familiar. Y fue así que comencé, cuando me recibo, a trabajar en mi tesis doctoral porque tenía la necesidad de comenzar primero con entrevistas a personas, a familiares y luego a personas privadas de libertad. Y así me fui a cursar hace poco con Gonzalo recordábamos esto, pero yo me fui a cursar antropología. Me fui a cursar antropología y nos cruzamos, él no lo sabía, pero nos cruzamos una antropología en el seminario Sofía Tiscornia, ¿no? Fui a buscar herramientas de la antropología. Bueno, que desde ya me sirvieron mucho porque yo venía de una formación totalmente diferente. La Universidad de Buenos Aires me permitió computar como horas de doctorado materias de grado de antropología, así que también agradezco mucho a Sofía esas clases y a su equipo. Es todo, creo que hay todo un debate porque obviamente sé que hay mucho recelo con entender la antropología como una herramienta del derecho y no
Y la antropología claramente es una disciplina autónoma, es una disciplina fundamental, pero también el derecho no puede estar ajeno a la antropología, ¿no? A la antropología social, y necesariamente tenemos que tejer puentes necesarios. Hoy mi trabajo, incluso como defensor público y en la construcción de las teorías del caso que tenemos, sigue siendo imprescindible la antropología, ¿no? Trabajo, digamos, con historias de vida y con aspectos que es imprescindible para el derecho en estos puentes que mencionaba Gonzalo. Bueno, en resumidas cuentas, luego terminé haciendo la tesis de doctorado, donde fue mi primera producción del libro, de un libro que está muy completo de entrevistas a personas privadas de libertad, donde entendía que necesariamente había que generar una herramienta nueva, y digo herramienta para pensar en términos hermenéuticos cuando hablo de lo que yo llamo sistema de la medida cualitativa, una concepción que piensa la cantidad de pena no como privación temporal de libertad, sino como exceso de, como lo digo acá, un mayor sufrimiento antijurídico que por un Estado no garante de la protección de las personas privadas de libertad, pero también, sobre todo, y me parece fundamental, replicar aquello que bien menciona y trabaja Alcide Daroqui con su equipo del GESPIP, que es, bueno, necesariamente cómo pensar una herramienta jurídica en base al gobierno de la prisión, ¿no? Es decir, pensar la gobernabilidad de la cárcel en términos de construcción del espacio para luego dimensionar el tiempo. ¿Esto qué quiere decir? Que obviamente complejizar una circunstancia que tiene que ver con el trabajo que cada defensor tendría que hacer respecto de la trayectoria temporal del sujeto en prisión. No solo como esa trayectoria temporal en base a un espacio físico, como se lo suele pensar, porque generalmente se piensan los tratos arbitrarios, no en términos de gobierno, sino en términos de espacio físico. De hecho, por ello, generalmente a veces los tópicos de hacinamiento y de superpoblación llegan a ser los más divulgados, pero no son divulgados otras circunstancias de múltiples situaciones degradantes que tienen que ver con la gobernabilidad, digamos, cómo se gobierna un espacio, con lo cual también esto me llevó a trabajar con la noción de campo de Bourdieu, porque me parecía fundamental generar una conceptualización del campo de prisión para primero trabajar las distintas características en términos de violencia que tenía o que tendría un campo carcelario, ¿no? Un campo que tiene sus complejidades, que obviamente en particular podríamos hablar de las diferencias o incluso algunas similitudes que el Servicio Penitenciario Federal puede tener respecto del servicio ya pensado por Ramiro Gual, un gran amigo y estudioso también del campo de prisión, eh, pero que creo que básicamente esta hermenéutica tiene que ver con la imperiosa necesidad de insertar en el trabajo jurídico de los defensores y defensores públicos, que somos las que tenemos una responsabilidad casi ética de representar las verdaderas circunstancias en que las personas privadas de libertad cumplen la pena, porque representamos a casi, uno diría, entre el 80 y el 90% de las personas privadas de libertad, genera un cambio respecto de la dimensión cuantitativa de la pena y se logre litigar esto en una audiencia oral pública contradictoria, que de alguna otra manera progresivamente nos vamos acercando un poquito cada vez más, porque ya en muchas de las provincias lo que se da en llamar como audiencia de cesura de pena, es decir, un debate, un juicio específico sobre la pena, ya es obligatorio en el nuevo Código Procesal Penal Federal, que fuera sancionado, recordamos, en el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, y que está siendo puesto en marcha por el actual Ministerio de Justicia. Bueno, dicho todo esto, me falta la última parte, perdón, que tiene que ver justamente con presentar, sí, mi tesis de postdoctorado, que como dijo Gonzalo,
fue defendida en el año 2022, publicada en libro en el 2024, el año pasado, en donde trato de trabajar específicamente ese campo de prisión bajo las reglas de la ejecución penal. ¿Cuál es la característica en particular? Que la medida de tiempo lineal que define la sentencia, es decir, cuánta pena te toca y cuándo la vas a agotar, hay una particularidad que me parecía muy importante en donde todas las consecuencias jurídicas, generalmente casi todas, que tienen que ver con la posibilidad de que el sujeto eh, transcurra el tiempo de prisión eh, a medida que avanza cronológicamente esa temporalidad, lo es en base al informe que el Servicio Penitenciario realiza respecto del pronóstico de reinserción social. Es decir, que hay exclusivamente la información que domina el saber en el campo jurídico penal de ejecución es un informe criminológico que determinará la suerte del sujeto, más allá de algunas cuestiones técnicas que tienen que ver con los guarismos de concepto y de conducta, ¿no? Obviamente, pero lo cierto es que hay un informe criminológico que define la suerte de la persona. Como todos sabemos, ese informe criminológico es una ficción jurídica que no está depurada de las reglas de conocimiento que dominan el proceso penal, porque no se contraexamina a los psicólogos que ven por 5 minutos a la persona, que está allí esperando durante tanto tiempo que hagan ese informe, porque la cárcel no tiene cupos ni laborales ni de espacios terapéuticos para todas las personas. Con lo cual es un sistema obviamente caracterizado en cierta forma por aspectos que pierden su total legitimidad. De manera que esto hace que las manifestaciones en donde transcurre el tiempo de prisión estén caracterizadas por otras circunstancias que tienen que ver justamente con todo lo contrario, es decir, no solo con aquello que la persona no pudo hacer durante el curso de ese tiempo de prisión, por las imposibilidades propias, físicas, podríamos llamarlo así, del espacio de prisión en sí, sino también por el modo en que va acumulando circunstancias degradantes en el tiempo de encierro. Es decir, el modo en que esas condiciones degradantes pueden comenzar con una circunstancia puntual de las imposibilidades que la prisión le brinda al inicio de ese curso temporal, pero luego que se va agravando cada vez más a medida que transcurre el tiempo, ¿no? De modo que la gran pregunta en cierta es cómo generar un método jurídico que permita en cierta manera cuantificar como pena, ¿sí?, aquella medida que supera la privación temporal de libertad. Es decir, si realmente las condiciones de detención superan aquella concepción formal que domina el campo jurídico y que dice la persona agota pena en determinado tiempo y a partir de ese tiempo puede salir, bueno, obviamente entiendo que si las circunstancias superan esa medida formal, la medida de pena que implique un sufrimiento mayor a esa medida formal es una medida de mayor valor que en cierta manera debe estar sujeta a cuantificación. Con lo cual, ahora sí voy a empezar a utilizar la finmina, aparece fundamentalmente la referencia a Foucault, porque uno tendría que volver a vigilar y castigar para dar cuenta de, el problema de la racionalidad de la pena, una racionalidad moderna que obviamente ocultó, descartó la ilegitimidad de las características que el encierro tiene, que modifica el suplicio, pero que, como todos sabemos, lo traduce a una medida, como Foucault menciona, una medida humana, una nueva economía del poder generalizado de castigar. Y esto me parece que es importante porque en su capítulo del castigo generalizado y de la benignidad de las penas, Foucault establece o muestra claramente cómo la modernidad genera un propio instrumento, una racionalidad que permite castigar a todos de la misma manera. Es decir, que el castigo es igualitario para todos cuando justamente lo que no estamos dimensionando en términos de la protección de los derechos humanos es esa individualidad del castigo respecto de las condiciones en las que se impone.
Pero más aún, esa racionalidad penal moderna fue estructurándose en una teoría de la cuantificación penal que dio cuenta de la regulación de los principios de legalidad y de proporcionalidad, ¿sí? Me refiero a legalidad de que hay una escala penal que el legislador establece por cada delito cuánta pena imponer con un mínimo y un máximo, y hay una proporcionalidad que dice, bueno, en virtud de lo que del mal que causó el hecho, debemos imponer determinada pena. Perfecto. Esa proporcionalidad también debe tener las circunstancias en las cuales actuó el sujeto considerando las particularidades del sujeto. Perfecto. Entonces, ¿cuál es el problema en particular? Que legalidad y proporcionalidad solo tuvieron una única manifestación, un único abordaje respecto del método jurídico aplicable, que es el delito, pero no la pena. Es decir, legalidad y proporcionalidad solo se instrumentaron respecto a un factor, que es el delito, pero no al otro, que es justamente la pena. ¿Por qué? Porque ahí, volviendo a Foucault, tenemos un castigo monetizado en términos de tiempo, días y meses, que es, en cierta manera, abstracto, es decir, categorizado, podríamos llamarlo así, de forma abstracta, cronológica y objetiva. Y fíjense que esa dimensión se da, por un lado, en la condena, cuantificando un tiempo lineal y indicándote cuál va a ser el tiempo en que vas a agotar la pena, pero también en el ámbito de la ejecución penal, te dicen que vos vas a tener posibilidad de que en el día de mañana tener una ventana de tiempo por el cual vas a poder salir en base a un régimen de progresividad, ¿no? Es decir, a medida que el tiempo avanza, tus condiciones de detención van a aminorar en las restricciones de derecho. Con lo cual, justamente esa dimensión del tiempo, que es una dimensión del tiempo ficcional, no caracteriza justamente la dimensión subjetiva que tiene el castigo. El castigo como característica de la prisión en sí mismo y de las circunstancias de protección de los derechos que, en cierta manera, da por sentado la privación temporal de libertad. ¿Por qué razón? Porque solo se dimensiona la medida de tiempo en base a una restricción inherente de la libertad ambulatoria, con lo cual todo aquello que está por fuera de esa dimensión eh, formal de la medida de privación temporal de libertad quedan sujetos a la posición de garante del Estado. El Estado debe garantizar, si decide encerrar, esos derechos, ¿sí? Con lo cual, justamente el problema que dimensiona esta tesis es que al el Estado violar su posición de garante y afectar otros derechos, esa medida de castigo debe dejar de ser cronológica y la cantidad de pena debe también dimensionarse por aquello que no calculó el legislador, que es un mayor sufrimiento de naturaleza antijurídica. Con lo cual, ¿sí? Si de forma abstracta, en todos los casos, el tiempo de la pena se asimila a aquel transcurso del tiempo cronológico, obviamente el problema que vamos a tener es que no se considera, ni no hay ningún método jurídico que considere el plus punitivo tendiente a haber cumplido parte de ese tiempo que se cuantificó en tratos crueles, inhumanos y degradantes. Con lo cual, el problema que planteo en cierta manera es este modelo de cárcel legal, ¿no? Una teoría de la cuantificación penal que determinó la decisión racional de imponer una pena de acuerdo a las características de una pena justa por un lado en la sentencia y útil por otro lado en su dimensión de la penalidad premial, ¿sí? En busca de ciertos premios y castigos, sin considerar justamente de qué forma transita las condiciones de encierro del sujeto y cómo esas condiciones de encierro conllevan una pena que genera tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes como dimensión caracterizadora de la pena. Entonces, justamente, y trayendo aquí la dimensión hermenéutica, el planteo que hago es que la teoría de la cuantificación penal no tuvo cambios hermenéuticos desde esa racionalidad moderna que dimensiona Foucault, pese a haberse debatido bastante la cuestión de la situación carcelaria en democracia, sobre todo a partir de los últimos años del gobierno de Alfonsín, podríamos llamarlo en una situación de crisis, de colapso en el gobierno de Menem y bueno, posteriormente con los ascensos
e incrementos sostenidos que la política de populismo punitivo dimensionó justamente la electoralización del gobierno de lo penal en términos de aumento de la población carcelaria. Y esto contrasta a la vez con una jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que fue fortaleciendo el ámbito del control de convencionalidad y la responsabilidad que los jueces tienen de no realizar únicamente una interpretación legal, sino necesariamente abordar en un plano convencional respecto de la vigencia de los derechos humanos, aquello que excluye y que compromete y afecta los derechos de las personas privadas de libertad en términos de la efectiva vigencia de la Convención Americana de Derechos Humanos, ¿no? Entre otras de los derechos internacionales. Eh, en el país tuvimos, yo aquí pongo, hay dos ejemplos en donde la cuantificación del tiempo de prisión fue diferenciada, donde la medición de la cuestión del impacto de la cronología del encierro fue diferenciada, uno en la ley 23070, que fue justamente una especie de amnistía del gobierno de Alfonsín a aquellas personas, presos comunes y presos políticos que vivieron el régimen carcelario de la dictadura. Si bien hubo una diferenciación entre los presos sociales y los presos políticos, lo cierto es que la cuantificación fue diferente al momento de cuantificarse y definirse el tiempo de la prisión preventiva. Y también, como todos sabemos, lo fue en la ley 23, 390, 24.390, en donde justamente allí se diferenciaba también bajo otro concepto, pero en términos de reparación, el tiempo de proceso que la persona excediera el plazo de los 2 años. Lo interesante de esto es que hay manifestaciones de la Corte, de esa Corte en Lago y en Solís, en dos fallos de 1986 y 1987, en donde la Corte ratifica la legalidad de esta ley, considerando en primer lugar que esas circunstancias y situaciones de encierro entrenablemente hacen a las consecuencias jurídicas del reproche penal y que evidentemente menciona la voluntad de compensar el endurecimiento de las condiciones carcelarias en dictadura, con lo cual lo que es interesante en ese sentido es una presunción general, es decir, la ley no dependía del caso por caso, no dependía de la acreditación de supuestos, sino que en cierta manera permitía establecer que solo aquellas personas que habían estado detenidas durante ese periodo bajo las cárceles de la dictadura podían justamente cuantificarse ese tiempo, dando cuenta de que en todos los casos, las condiciones de encierro siempre eran más severas. Esto es importante porque más adelante, vamos a ver en un fallo reciente de la Corte Interamericana, va a suceder lo mismo, ¿no? Y respecto también de otros precedentes que señalo acá, que es el caso de Alonso, por ejemplo, o el Lago Garzón, en donde la Corte menciona también que la ley 24.390, que fue derogada finalmente por la 504.30, la Corte señala que el artículo 24, en esa cuantificación diferenciada, concede una suerte de reparación, ¿no? Con lo cual, lo que señala en cierta forma es que en un punto y en otro las nociones de compensación y nociones de reparación comenzaron a estar presentes tanto en estas leyes, digamos, como en la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. ¿Cuál es el problema? Que en democracia y en el proceso de consolidación de las democracias, las legislaciones penitenciarias, tanto las leyes de ejecución como incluso las posteriores reglamentaciones respecto del 41, 41 bis, el 41 ter, lo que fuera, obviamente no estructuraron su normativa en base a la regulación de los principios constitucionales incorporados en los tratados de derechos humanos. Es decir, si bien la ley 24.390 planteó y fortaleció el control judicial de la pena y bajo esas reglas de judicialización le dijo a los jueces: ustedes deben observar
los pactos internacionales y se debe prohibir toda pena cruel, inhumana y degradante, lo cierto es que no se determinó concretamente qué tipo de consecuencias jurídicas tiene el hecho que a una persona se lo torture durante el tiempo de su condena o esté supeditada a tratos crueles, inhumanos y degradantes, es decir, se lo exponga a una situación de superpoblación, de hacinamiento y de mayor riesgo a su integridad física. Esto me refiero concretamente a los procesos de tercerización de violencia que se dieron sobre todo, digamos, con las poblaciones evangélicas y en particular con la delegación del ejercicio de la fuerza de determinados presos denominados limpieza en la provincia de Buenos Aires en particular, chaveiros en Brasil, bueno, se da en una circunstancia muy particular en toda América Latina esas formas diferenciadas de tercerización. Eh, Sin embargo, por otro lado, la jurisprudencia de la Corte Interamericana sí es verdad que fue avanzando a medida que había reticencia en el ámbito local, sí había una jurisprudencia de la Corte Interamericana que fue marcando una hermenéutica diferenciadora respecto de obligar al Estado a respetar los derechos de las personas en libertad y cumplir una posición de garante. Esto cambia lo que se dieran llamar las relaciones de sujeción especial, donde antes, ¿sí?, en tiempos anteriores, durante y casi posterior en la transición democrática, las relaciones de sujeción especial se definían porque la autoridad administrativa fuese y tomara decisiones sobre las decisiones sobre el contenido de los derechos de las personas privadas de libertad. Esto está sucediendo particularmente en la actualidad con las manifestaciones de reglamentaciones que provienen del Ministerio de Seguridad, donde consecuentemente y en forma acumulativa van restringiendo derechos por resoluciones administrativas o reglamentos, lo cual esto ya la Corte había considerado, digo, desde Moubien en adelante, estas circunstancias violan el principio de legalidad y en cierta manera afectan la responsabilidad que los estados tienen en la protección y establecer condiciones de mayor realización de derechos y no de mayor restricciones salvo que se den circunstancias que ameritan la acreditación concreta de un peligro concreto a la prisión, no por motivos generales, no por circunstancias de mera presunción, ¿no? Bueno, algunos aspectos de estas resoluciones, gracias a Dios, han merecido la inconstitucionalidad, es decir, es el caso reciente del Tribunal de Salta, el Tribunal 2 Federal de Salta, hay otros tribunales también que pudieron dar cuenta de la recuperación de los espacios universitarios en las cárceles federales, como también, digamos, las aislamiento de más de 20 horas respecto de aquellas personas denominadas de alto perfil, ¿no? Bueno, lo cierto es que a la vez que tenemos una legislación que debe proteger el principio de legalidad y en cierta forma dar cuenta de la sanción y responsabilidad del Estado a los tratos degradantes, lo cierto es que cada vez más tenemos este tipo de decisiones y a la vez cada vez más hay una decisión de política criminal de alojar detenidos en alcaldías policiales o en alcaldías de gendarmería, con lo cual esto lo que hace es un sistema de tapón, porque digamos en las unidades carcelarias no ingresan más personas para regular la superpoblación y a la vez explotan en otros lugares que no están aptos para alojar personas. Esto está sucediendo en la actualidad en todas las alcaldías de las comunas de la ciudad de Buenos Aires, con lo cual hasta incluso ha sido bueno, desarrollado en un informe reciente del Comité Nacional contra la Tortura, cuya lectura recomiendo, ¿no? Eh, y aparece Zaffaroni, como gracias a Dios tenemos un maestro en nuestro país que ya en 1994, en un artículo que denominó Las penas crueles son penas, habla y empieza a trabajar, no inocentemente, de introducir todas estas cuestiones en la atenuación de la pena, porque lo que él planteaba, y esto me pareció importante, comenzar a articular la noción de compensación penal, cuyo título dimos en la primera edición de artículos compilados respecto a este tema, que coordiné con él en el 2012, ya hace 13 años, que denominamos la medida del castigo, el deber de compensación por pena ilegal. Lo llamamos compensación justamente porque
él ya en este trabajo hablaba de que todas estas cuestiones no se trata de una atenuación de la pena. No podemos plantear esto dentro de una regla de atenuante de la pena, sino de dimensionar la cuantificación de un descuento de una pena sufrida, porque es parte de una pena no calculada por el legislador. Con lo cual, lo que se trata es de descontar una pena que fue ejecutada para evitar doble punición, porque la noción y el principio de doble punición es un principio bastante interesante, porque justamente él plantea que hay una pena que se ejecuta de forma, digamos, en un esquema formal, digamos que es la privación temporal de libertad, con lo cual esa es la pena que debe y que se cuantificó y por lo tanto, digamos, ampara la prohibición, o establece la prohibición de no ejecutar una pena prohibida que se dimensione más allá de esa privación temporal de libertad, con lo cual esto hace justamente dar cuenta de que una pena que fue ilícita y que fue cumplida bajo otras condiciones permita perforar la escala penal o darse por agotada en caso de que el sufrimiento de la persona supera aquel provocado por el injusto del hecho, del delito, ¿no? Eh, plantea en cierta forma esta necesidad de dar cuenta del dolo punitivo, ¿no? Es decir, cuánto implicó a la persona, cuánta cantidad de exceso generó esta circunstancia respecto de mayor punición. Y esto me parecía importante, en cierta manera, en dos aspectos. Por un lado, en cómo plantear o generar un sistema que permitiera a los abogados y abogadas generar una teoría de cuantificación penal que se dimensionara sobre la pena ilícita y en segundo lugar, ¿cuánto vale la pena ilícita? ¿Cuánto vale la pena ilícita? Tenemos que trabajar la individualización de esa pena en los casos particulares porque no tenemos una ley general como en su momento avaló la Corte respecto a las dos leyes que mencionara. Con lo cual, dar cuenta entonces de cómo en cada caso concreto y en esa cronología que no fue calculada por el legislador al momento de establecer el tiempo de duración de la pena, existió un tiempo de mayor sufrimiento que ha quebrado obviamente la proporcionalidad. Entonces, lo que me parece importante como una primera planteo de la hipótesis de la hermenéutica de la pena ilícita es que el contenido que regula el principio de proporcionalidad no se agota en la adecuación con el grado de culpabilidad, con las circunstancias en las que actuó el sujeto para cometer el delito, sino también con la forma de imposición del contenido de la sanción penal. Es decir, comenzar a trabajar de manera inversa, deconstructiva en términos de Gadamer, de poder ir trabajando en un sentido inverso a la lógica del tiempo lineal y físico que asimila el valor de la restricción de la libertad ambulatoria, en otro sentido que cambia el tiempo cronológico por el tiempo vivencial y existencial. Justamente que permita cuantificar como compensable aquel tiempo que ha superado la privación temporal de libertad. Con lo cual, este sistema de la medida cualitativa lo que pretende es recomponer el alcance legal que define la medida de la sentencia. Y esto me parece que es importante entenderlo de esta forma. Si a vos te condenaron por 5 años de privación temporal de libertad, esos 5 años de privación temporal de libertad establecen y garantizan una determinada condición, que es que ese tiempo de sufrimiento solo equivale a esa privación temporal de libertad y no a otras restricciones. Con lo cual, justamente, de allí que es fundamental entender cómo dimensionar cuantitativamente aquel mayor sufrimiento jurídico para establecer una compensación respecto de ese mayor sufrimiento causado. Con lo cual, ¿qué vamos a decir? Que 2 años de prisión pueden ser 5 años de pena. ¿Sí? Es decir, y esto es importante empezar a entenderlo, que la dimensión de la condena es un tiempo cronológico que puede estar sujeto a un adelantamiento por las condiciones de cumplimiento reales de detención. Y esto también tiene otro sentido de constructivo, que es
pensar que el control de las condiciones de detención están atadas a la cuantificación. Aunque resulte paradójico, la cuantificación penal, la cantidad de tiempo de prisión, siempre estuvo alejado de el espacio carcelario o de las inspecciones carcelarias o de todo lo que tuviese que ver incluso con un habeas corpus. Es decir, se entiende de que la condición de detención, en caso de ser arbitraria, se corrige con un habeas corpus, pero no se la relaciona con la cantidad de pena. Por eso, justamente, la cuantificación penal debe ser entendida como parte del control judicial de la pena hasta su agotamiento y entender y dimensionar en un trabajo sigiloso de trabajo jurídico que el tiempo de pena va sufriendo variaciones, que la característica no es la linealidad y la abstracción como señalara, sino justamente en las características dinámicas de las distintas circunstancias en que ese tiempo de prisión, de característica vivencial, va marcando la caracterización justamente de la pena. Por lo tanto, lo que presentamos como una hermenéutica en la ejecución penal, pero en toda la cuantificación penal, digo, la cuantificación de la prisión preventiva, que tenemos un sistema donde equipara el tiempo cronológico de prisión preventiva con el tiempo de pena, ¿sí? De allí, justamente, tenemos que partir de una inequivalencia, porque el tiempo de prisión sujeto a tratos arbitrarios vale más, implica un tiempo mayor que el cronológico a cuantificar respecto a una pena que aún no se ejecutó. Eso por un lado, ¿sí? Ahí yo he definido el contenido de mi tesis doctoral. La tesis postdoctoral que estoy presentando trata justamente de lo posterior, que es justamente que el proceso de cuantificación no se agota en la sentencia, continúa en el proceso de ejecución como forma o proceso de mensuración y cuantificación secundaria, y que la estructuración de la progresividad solo es una manifestación de la pena legal, pero la pena ilícita de tener otro tipo, otra dimensión de consecuencias jurídicas que tiene que ver justamente con la variación cuantitativa que la pena tiene por haberse ejecutado de forma más gravosa la pena que fuera motivo y objeto de la sentencia. Con lo cual, lo que tenemos que confrontar en cierta manera es un sistema de la ejecución que solo valora en tiempo lineal un proceso pautado sobre la reinserción social que no existió o que las condiciones de encierro hayan imposibilitado, ya sea de forma total, de forma parcial o en circunstancias, digamos, que hayan generado efectos con consecuencias derivadas de algún tipo de trauma psíquico o de afectaciones al proyecto incluso de vida. Con lo cual, entonces, como aspecto particular a entender y poder lograr alguna síntesis de lo que he explicado brevemente, es que el tiempo de la pena ya no es objetivo, no es físico ni cronológico únicamente, sino que tiene una característica de tiempo existencial porque, en primer lugar, atañe a dimensionar el contenido de la lesión de derechos, que son medibles en base a la extensión del daño causado, a los peligros provocados o incluso a las modalidades de las acciones o trascendencia al proyecto de vida de la persona. Bueno, dentro de, en particular, no me quiero detener en los precedentes, pero hay uno en particular que es germano de la Corte de Suprema Justicia de la Nación, un voto que fuera de la mayoría, donde la Corte claramente aquí dio cuenta de entender que una pena que se ejecuta de modo diferente se convierte en una pena distinta y por ende, en caso de ser más gravosa su ejecución, resulta una modificación de la pena impuesta, ¿no? Es decir, entender esa variación y dimensionarla con las características vivenciales y existenciales permite, en cierta manera, trabajar bajo estas coordenadas. En primer lugar, entender que el Estado tiene una posición de garante, la Corte Interamericana de Derechos Humanos se ha posicionado en una jurisprudencia uniforme respecto de esta posición de garante que los Estados tienen respecto a las personas privadas de libertad, que están sujetos al control permanente
de esas circunstancias de protección y que justamente la persona privada de libertad, por el hecho de encontrarse supeditada a esa posición de garante del Estado, está sujeta a brindarle protección y a convertirse en su garante y debe ser objeto de iniciativas especiales para garantizar las condiciones necesarias de derechos. Eh, ¿Esto qué implica? Que me parece fundamental que la acreditación de las circunstancias respecto de las dimensiones de cada parte y características de la pena ilícita sujeto a hechos individuales no requieren de la acreditación de la responsabilidad penal de la gente, porque lo que estamos hablando es una responsabilidad objetiva. El Estado incumple su posición de garante respecto del resguardo de integridad y protección que la persona debe tener en su trayectoria temporal en prisión y que esto no requiere de ninguna sentencia penal que lo transforme o lo modifique en una responsabilidad individual del agente penitenciario, que sea de naturaleza penal y que no sea una responsabilidad objetiva. Eh, En 22 de noviembre y el 28 de noviembre del 2018, 7 años atrás, la Corte Interamericana en dos casos de Brasil, en Plácido Sacarvalho y Curado, tuvo una sentencia en donde puso en marcha, digamos, la dimensión ya dentro del marco del control de convencionalidad del sistema de pena ilícita. Lo hizo en el marco de dos medidas provisionales en donde Brasil había incumplido en tanto el estado de Pernambuco, de Recife y de Río de Janeiro, el Instituto Plácido Sacarvalho, respecto de ciertos incumplimientos a medidas provisionales que se realizaban en estas dos unidades penales. Primero por una situación crónica de la superpoblación y hacinamiento, pero luego también por un aumento de situaciones de descontrol al interior de la cárcel, que tenían que ver con la posición de armas, con aumento de muertos, con peleas entre internos, con situaciones de crisis y déficit sanitarios, con lo cual la Corte comienza o implementó justamente la medida del sistema cualitativa, entendiendo y cuantificando como doble el tiempo que las personas habían estado en ese lugar sometidas a esas condiciones de superpoblación. Es decir, la Corte Interamericana tomó un solo dato objetivo para compensar que era la cantidad de superpoblación a las cuales se habían visto sometidas esas personas y entendió que ese contenido aflictivo de la pena incrementaba y sometía a una pena ilícita o antijurídica las circunstancias a partir de las cuales debía compensarse en un cálculo razonable ese mayor sufrimiento antijurídico. Dimensionó, bueno, cada una de las circunstancias a partir de las cuales esas condiciones se daban y en particular dio cuenta de el modo en que el derecho internacional sanciona y exige reparación en términos de mayor rehabilitación posible, tanto en el artículo 14.1 del del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, como el artículo 63.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Uno podría dimensionar y podríamos discutir acá aspectos en particular de la dimensión empírica que el espacio carcelario en términos de gobierno tiene respecto de las características de la pena ilícita, que es lo que puede dar para mucho, lo podemos dejar para después, pero creo que en cierta manera lo primero, o lo más importante para decirles es que la pena ilícita no solo no atañe justamente una circunstancia del espacio físico que tiene que ver con circunstancias inusitadas respecto de superpoblación y hacinamiento, sino con aspectos muy particularizados que a medida que nos vamos sometiendo a experiencias particulares del tiempo vivencial, ese es el tópico a partir del cual tenemos que construir el caso. Eh, Entender, bueno, aquí menciono algunos casos que van por afuera de ello, que me parecen importantes, que es el caso Borenina, en donde hay un voto de Zaffaroni, donde se trabaja bastante el peligro cierto de terroristas inhumanos y degradantes y las mayores exposiciones progresivas a inseguridades permanentes en las cuales se somete a la persona,
Hay un caso muy particular, HMA en Ezeiza, de una fuente de peligro no controlado respecto de tratamientos médicos y de prevención, como también el caso Gutiérrez respecto a la prevención de riesgo y circunstancias de inseguridad. Eh, y por otro lado, dar cuenta que esa dimensión del tiempo vivencial requiere de una concepción amplia del trato punitivo como trato arbitrario. Entender que el trato arbitrario no es una concepción estrictamente normativa que implica avanzar en entender cuál es el espacio posicional en la prisión del sujeto respecto de las prácticas de encierro y de la gobernabilidad de la prisión. Entender, en primer lugar, la construcción del sujeto penitenciario, ¿no? Es decir, del sujeto encarcelado como enclave dentro de una lógica del campo a partir del cual se genera un sistema de relaciones objetivas que están dadas respecto a una función de esa gobernabilidad. Eso me parece que resulta muy importante. Y obviamente trabajar en dos planos para identificar una línea temporal respecto de, por un lado, las condiciones materiales de prisión, el trabajo de un listado, me parece cronológico respecto de los distintos planteos que se van haciendo a lo largo del tiempo, pueden ayudar bastante a dimensionar esa caracterización, pero también trabajar a la par con las condiciones personales, es decir, cuáles fueron esos hechos, dónde se encontraba la persona, en qué circunstancias, la reiteración de esos hechos, los incumplimientos que el Estado tuvo a lo largo del tiempo. Me parece que esto va dimensionando de otra manera no solo ya una cuestión de la del tiempo de prisión en su característica vivencial, sino también una temporación judicial, en donde la burocracia judicial también hace a un proceso de mayor intensidad del trato carcelario, ¿no? Bueno, y por otro lado, entender que las circunstancias y la previsión del tiempo, a medida que se acumulan todo este tipo de circunstancias, van por fuera de una expectativa subjetiva de reinserción social del sujeto, es decir, donde caracterizamos una ausencia de el trato penitenciario y justamente esas condiciones de trato se caracterizan justamente por la ausencia de una efectividad de lo que la ley llama tratamiento carcelario, ¿no? Por eso hablo de un tiempo cero penitenciario en aquellos casos donde no hay ningún tipo de tratamiento, donde se van redefiniendo nuevos espacios con traslados constantes, intramuro, extramuro, pero también de un tiempo judicial donde aquella idea de tiempo evolutivo se contrasta cuando la persona incluso tiene altos guarismos de concepto de conducta, pero al momento de definir un pronóstico de reinserción social, justamente se le deniega las posibilidades de egresar a un tiempo de progresión, ¿no? Un tiempo en donde se define bajo esta regla de progresividad. ¿Qué quiero decir esto? Que incluso lo que estamos viendo en la provincia de Buenos Aires, según actuales estadísticas, aún con informes favorables, los jueces de ejecución deniegan libertades condicionales o libertades asistidas. Es decir, por eso hablo de un tiempo cero penitenciario, pero también de un tiempo cero judicial. Bueno, quiero concluir, en cierta manera, para estar un poco pautado el horario, que es, en primer lugar, esta hermenéutica de la pena ilícita dimensiona una noción de tiempo de prisión que es mucho más amplia que la noción abstracta que remite al tiempo cronológico. Creo que la dimensión del trabajo sobre el tiempo de prisión es fundamental para dimensionar y complejizar el espacio de prisión como noción de trato punitivo que lleva a la importancia de indagar, relevar y analizar todas las manifestaciones que cualitativamente van a medida que el tiempo corre, superando cualitativamente la privación temporal de libertad, y entender, por otro lado, que el tiempo de prisión es una síntesis temporal del trato punitivo aplicado que alberga una multiplicidad de circunstancias que tienen que ver justamente con ir comprendiendo en esta nueva hermenéutica las caracterizaciones en cierta forma de lo que podemos entender como la dimensión cualitativa del trato punitivo en prisión. Bueno, quedo un poco sujeto a las preguntas, pero espero que haya podido quedar un poco claro de qué trata esta hermenéutica. Muchas gracias a todos. Bueno, Pablo, muchas gracias por este
enorme esfuerzo que hiciste para sintetizar en pocos minutos semejante trabajo. Un poco para romper el hielo y después ver si alguien más se anima a preguntar o decir algo. Eh, Me gustaría señalar algunas cuestiones, ¿no? Que hablan de la pertinencia de tu trabajo con lo que nosotros venimos a proponer desde el Centro de Estudios de Hermenéutica, repensar la hermenéutica jurídica, ¿no? Eh, Vos decís ahí en la introducción del libro de que lo que te propones es de pensar, digamos, trayendo a Bourdieu al campo del derecho, de pensar relacionalmente el problema que te convoca para no ceñirte o no ceñirse a una interpretación solo normativa del trato arbitrario, de lo que llama pena ilícita, ¿no? De lo que proponía Zaffaroni allá en el 94 como pena ilícita. Eh, bueno, eso me parece que es no debería hacerlo, pero lo cierto es que eh, siendo que domina en el campo de estudio del derecho una mirada o una perspectiva dogmática, cerrada, sistémica, ¿no? Autopoiética, autónoma, bueno, todo lo que Bourdieu le critica a ese saber, a esa forma de saber el derecho. Bueno, vos incorporás la mirada sociológica, ¿no? Incorporás a Bourdieu y esta mirada relacional de, de los problemas jurídicos, en este caso vinculados a la pena y la prisión, ¿no? Eh, Te propones analizar el tiempo de prisión como esa categoría que está circunscrita a la dimensión del plus punitivo que las condiciones materiales imponen, ¿no? Bueno, por eso ahí la sociología ayuda a repensar una mirada esquemática y puramente jurídica, normativa de la pena, sino que es importante y por algo la ley obliga a los funcionarios judiciales a visitar alguna vez una cárcel para ver realmente cómo se materializa en el plano existencial lo que una sentencia escrita ordena. Eh, bueno, y nombraste a Gadamer, ¿no? En tu presentación, y siempre insistimos una y otra vez en la importancia de traer a estos debates el concepto de experiencia en Gadamer, ¿no? De incorporar ese concepto de experiencia en el análisis, en los estudios jurídicos, ¿no? Para hacer una buena sociología jurídica. Una buena sociología jurídica es aquella que da cuenta de la experiencia, de lo que sucede en el campo, ¿no? Por eso preferimos quienes traemos a Bourdieu a estas orillas, preferimos hablar de campo y no de sistema. Eh, Gadamer dice que la experiencia no es solamente la acumulación de hechos o de vivencias que son subjetivas, sino que habla de procesos transformadores que están vinculados a la producción de un conocimiento, a la tradición y al entendimiento, ¿no? Dice Gadamer que se trata de una apertura al otro, lo cual, bueno, vos trabajas en el ámbito judicial, lo debes padecer a diario esto, ¿no? Sí, En el campo judicial hay una clausura al otro, sí, todo el ¿no? tiempo. El otro es un objeto de castigo o un objeto de enjuiciamiento Sí, y lo que sucede sí, ahí no, no existe. Como nos enseñaron en la Facultad de Derecho, ¿no? En primer día de clases hemos escuchado la famosa frase de lo que no existe en el expediente no existe en el mundo. Wow, así empezamos, yo dije, vamos mal, pero bueno, pero es así, eso manda, ordena, y por algo, como muy bien dice Alejandro Alagia, el derecho tiene tantos problemas, o debemos arrancar a analizar los problemas del derecho cuestionando que es la única ciencia social en la que se sigue utilizando el concepto de dogmática, ¿no? Es un contrasentido, casi un oxímoron.
Pero bueno, hay mucho Sí. por reformular y repensar al respecto, ¿no? Te quiero hacer algunas preguntas o disparadores para ver qué pensás al respecto, ¿no? Lo que vos planteás en tu tesis doctoral y en tu tesis postdoctoral, siguiendo obviamente la tradición propuesta por Raúl, muy resistida, muy demonizada, pero lo cierto es que termina siendo la propuesta de Raúl la más responsable en cuanto a la búsqueda de protección y promoción de un Estado de Derecho, ¿no? De un Estado democrático de derecho. Pero bueno, hoy no tiene buena prensa bueno, y hace muchas veces no tuvo buena prensa esa prédica. Eh, pero está fuertemente vinculada a lo que siempre ha señalado Zaffaroni de la función limitante del derecho penal, ¿no? Es decir, siempre se ha considerado el derecho penal como una especie de carta blanca que habilita a que el Estado, que tiene el monopolio de la coerción, haga lo que quiera porque el fin justifica los medios, ¿no? Y el fin es brindar seguridad. Bueno, no, eso hasta lo advirtió el mismo Hobbes, ¿no? Del Ciudadano, cuando advertía, ojo, este leviatán, este pacto social en búsqueda de una mayor seguridad por la cual el ciudadano debe renunciar a una porción de su libertad, no implica la promesa de una seguridad total, porque para que haya una seguridad total tiene que haber una renuncia total de los derechos y eso no es posible, no es deseable, el mismo Hobbes lo decía. Entonces, bueno, hoy nos encontramos bueno, y Raúl siempre dijo, ¿no? No hay que confundir el derecho penal con esa pretensión habilitante del ejercicio ilimitado del poder político, sino al contrario. El derecho penal sirve para justamente limitar ese ejercicio del poder punitivo en un marco de Estado democrático de derecho. Hoy estamos, bueno, hoy hace rato, pero hoy fuertemente estamos enfrentándonos a esa discusión, a esa mirada frente a una demagogia punitiva exacerbada que parece no tener límites hoy, ¿no? No sabemos bien dónde va a terminar esta pretensión demagógica en el campo de lo punitivo. Y si hablamos en el campo carcelario, peor todavía, ¿no? Entonces te quería preguntar, ¿dónde estamos parados hoy y hacia dónde crees que vamos? eh, Planteando estas cuestiones frente al escenario que hoy se nos presenta, ¿no? Bueno, a ver, en primer lugar, hablando un poco sin salir del tema, pensando en un método y en un sistema, mi objetivo en lo particular era, en esta observación participante de comencé hablando como pinche de la Defensoría, era, en primer lugar, me surgió una crítica hacia los propios defensores oficiales. Es decir, yo entendía que como servidores públicos debían estar comprometidos al transcurso de la pena que una persona estaba sometida a la cual ellos defendían. Y cuando uno veía el expediente en sí mismo y cuando uno podía tener experiencia en los juicios orales, la pena quedaba relegada a una última cuestión que era una abstracción. Solamente se mencionaban atenuantes o agravantes mínimamente respecto del hecho y nada más. Todo lo que había pasado durante todo ese tiempo la persona, que incluso el propio defensor lo había expuesto en varias oportunidades durante el proceso, no era parte del debate de la pena. Entonces, lo primero que digo es mi responsabilidad respecto de la propia función, el cual yo soy responsable como servidor público de trabajar y problematizar la pena desde la perspectiva hermenéutica del defensor público. Esto me parece que es fundamental. No podemos hacer el mismo análisis de la responsabilidad, incluso ética, que tiene un defensor público de la que tiene un juez. Entonces, yo prefiero trabajar poner mi mirada a los defensores y defensoras públicas. Que, debo decir, son un ejemplo porque el estándar de defensa que tiene la Defensoría Pública en la Argentina, sobre todo la Defensoría de la Provincia de Buenos Aires y la Defensoría General de la Nación, son un ejemplo en América Latina. Entonces, digo,
primero tengo que trabajar en procesos de capacitación al interior de ese mayor estándar de defensa. ¿Por qué? Bueno, porque obviamente tengo que generar un estándar siempre mejorable de las defensas técnicas para que sean lo más efectivo posible. Entonces, digamos, mi trabajo académico está puesto siempre en miras a superar la defensa técnica. Es como que siempre me molestó y creo que Raúl en esto ha sido un gran ejemplo que la producción teórica esté sujeta al permanente dinamismo que la función judicial le implica. Es decir, entender esta cosa de terreno-teoría como Bourdieu planteaba, ¿no? Es decir, la teoría, lejos de ese esquema dogmático que muchos profesores de la universidad vienen reproduciendo hace años y años, llegan a la clase y tienen el paper armado, lo que tienen que dar, no hablan de lo que ellos hacen dentro de sus prácticas. Bueno, tenemos que hablar no solo de nuestras prácticas, sino que superar los conceptos que nuestras prácticas, de las cuales habitan, generando, digamos, nuevas prácticas en función de herramientas teóricas nuevas, ¿no? Y que las herramientas se vayan alimentando de esas nuevas prácticas. Eso es como un permanente corrimiento, ¿no? Creo que eso en primer lugar para entender hacia dónde yo voy. Incluso es un desafío siempre personal. Me pasa de estar en juicios y decir, tuve que haber planteado esto, tengo que trabajar con esta prueba, el próximo juicio tengo que trabajar mejor en este sentido. Es decir, siempre uno está pensando en un estándar perfeccionable, performativo, pero que necesariamente tengo que tener herramientas que dimensionen el enclave práctico. Creo yo que hoy por hoy quien está marcando ese camino es Alberto Binder en el ámbito del derecho penal, ¿no? Sin dudas. Alberto Binder creo que ha generado una revolución en una nueva hermenéutica. De hecho, él tiene su primer tomo de Derecho Procesal Penal, Hermenéutica del Derecho Procesal Penal, la que llamó Hermenéutica, que te invito a leer, que es algo importante y que lo podríamos hacer una invitación a este seminario porque creo que sería fundamental que Alberto esté. Eh, bueno, ya lleva escrito 8 tomos. Yo te hablé del primero del 2013, ya lleva 8. Pero creo que va en la misma dirección. Tenemos que ir a esa misma dirección. Yo ahora estoy trabajando en un libro de cesura de pena. Entiendo que tenemos que dimensionar el debate sobre la pena en un juicio, así como hablamos de un juicio de conocimiento del delito, tenemos que hablar de un juicio de la pena, donde cómo transformar y generar prácticas de litigación en donde la pena sea un debate muy serio del mayor contradictorio posible, donde debe darse debatir y que la persona que está viviendo esa circunstancia vea que el defensor lo está planteando. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que estoy diciendo con todo esto? El defensor debe saber no solo dónde está, no solo esa caracterización física, y ahí viene la sociología, ahí viene la experiencia. Debe saber de su historia de vida, debe saber de la forma de gobierno de la prisión, debe saber de esas condiciones estructurales, si debe informarse y generar conocimiento, y ahí está lo dificultoso. Eh, Sobre todo en condiciones de trabajo de la defensa pública, sobre todo y en la provincia de Buenos Aires, donde la gran cantidad de casos y sobre todo los defensores de ejecución penal no dan abasto, entonces ahí se genera un principal problema, ¿no? Es decir, de cómo trabajar la información que tengo respecto de cada caso. Bueno, eso en primer lugar me parece que es importante generar equipos de trabajo y equipos de litigación que trabajen en términos duales respecto de la dimensión del encierro y el trabajo de la litigación de la pena. Segundo, creo que vamos también hacia unas transformaciones de un nuevo punitivismo con caracterizaciones cada vez más diversas. Si uno tendría que Si yo en lo particular respecto de mi trabajo tendría que ver las primeras entrevistas que hacía a presos de la provincia de Buenos Aires en el año 2005 respecto de los presos de hoy, es totalmente diferente. Eh, Creo que estamos viviendo un proceso de mayor naturalización del encierro, de las condiciones denigrantes de encierro carcelario por distintas circunstancias en donde esa construcción del sujeto carcelario como sujeto penitenciario fueron moldeando. Antes uno se encontraba con un sujeto
más diferenciado de la prisión en sí mismo, ¿no? Y ahora vemos lo contrario, es mucho más difícil, donde hay procesos de subjetivación dentro de lo carcelario, donde se hacen carne dentro de esa misma gobernabilidad. Entonces es muy difícil porque el sujeto no tiene conciencia. Vos tenés que trabajar en base a una dimensión de un sujeto no consciente de las condiciones en las cuales está viviendo. Entonces, ahí tenemos una gran problemática, ¿no? Más allá de todo, la producción de información que no va hacia ningún lado. Tenemos un proceso de cinismo judicial en donde el campo judicial está produciendo información todo el tiempo, mucha más información de la que existía en los años 90, pero sobre esa información se hace que se hace. Un gran ejemplo es Berbisky, ¿no? Un gran ejemplo, ¿no? Digamos, de todo eso. Berbisky, ¿cómo puede ser que una decisión de la Corte de 2005 hoy por hoy no haya generado ninguna consecuencia jurídica después de 20 años? Entonces, ahí tenemos un gran problema. Creo yo que lo que la Corte Interamericana hizo, planteando este sistema que es puesto en los casos de Plácido Sacravallo y Curado, es una salida ejemplificadora en ese sentido, ¿no? Pero lo que vimos es que se genera comisión o se genera una subsecretaría de control de condiciones, se genera una subsecretaría de monitoreo. ¿Y qué se hace con esa información? Nada, no se hace nada. Bueno, esta es la circunstancia y la situación, ¿no?, que tenemos. Se produce información, pero la litigación de la pena no va acompañada de esa mayor producción que puede existir. Exacto, sí. Levante la mano el que quiera preguntar o decir algo, ¿eh? Así le damos la palabra y el espacio. Esto último que decís es fundamental porque en este cambio, en estos cambios que hemos visto, y no hay que irse hace mucho tiempo atrás, de esta naturalización de la deliberación en la vida carcelaria, bueno, yo ahí he encontrado algunos trabajos de Beatriz Kaliski en los que ella habla de precarización institucional, ¿no? Eh, que ya no es solamente un trato arbitrario, donde ahí podemos hablar claramente de una pena ilícita, sino que estamos hablando de una cuestión estructural donde, donde encontrar el caso de una aplicación correcta, adecuada de la pena es imposible. Digamos, ¿no? Lo que antes se estudiaba de manera para dar cuenta de la dimensión existencial de la pena, bueno, hoy es una cuestión estructural de la pena. Entonces tenemos cárceles que no deberían estar habilitadas y un servicio penitenciario que comete no sé cuántos delitos por día. Sin Sí, embargo, no pasa absolutamente nada con eso. sí, sí, Este, por eso todavía está pendiente, está bien que hubo una interrupción, vamos a ver si alguna vez se puede volver a plantear institucionalmente la necesidad de pensar a la violencia institucional como un campo del saber jurídico y de la discusión política más profundo, más arraigado y con herramientas para poder litigar sobre eso, porque hoy lo cierto es que la violencia institucional es apenas una definición, una declamación, un día al año que se conmemora o se destaca, y después no tuvo ninguna repercusión más allá de los observatorios no gubernamentales que son claro. quizás más importantes que los oficiales para dar cuenta de esta problemática. Entonces, a veces yo siento que hasta el concepto de pena ilícita nos está quedando corto para dar cuenta de la profundidad del problema, de la densidad del problema, de cómo se ha expandido en los Sí, últimos años. Aún en gobiernos que tienen un discurso político contrario al de la demagogia punitiva, que han tenido muy poca proactividad para abordar estos problemas, ¿no? Porque son temas medio piantavotos, son temas que no están en la agenda mediática, entonces se va postergando, como siempre lo ha dicho muy bien Mario Juliano, que lo recordás en la introducción del libro, esta cosa de, bueno, el progresismo tiene una deuda con esto sí. casi imperdonable, ¿no? Pero bueno, es lo que hoy estamos padeciendo. Me gustaría, ya que nadie levanta la mano, que cuentes a quienes... Ah, bueno, Mariano, después te quería pedir algo. Mariano, dale. Hola, hola Pablito, ¿cómo andás? Eh, Hola, hola Mariano, bueno, gracias por estar, che, gracias. no, de nada, de nada. Vos sabés que es un tema que a mí desde que estoy acá en la defensa pública, es un tema
que me siento empujado por vos porque, bueno, si bien yo no tengo la parte de ejecución, aprovecho hasta que las causas llegan a ejecución para impulsar todas estas ideas, ¿no? Que parten de tus trabajos que son muy interesantes, también del trabajo de Ana Mesuti. Este, Ah, sí, la es perdimos hace poco. importantísimo. Sí, sí, es importantísimo. Yo creo que la cuestión punitiva es a veces, muchas veces la legislación penal y el endurecimiento de las leyes penales es como a veces las leyes tributarias. El Congreso, los legisladores, por una cuestión de lo que acabas de decir vos, eh, no recapacitan, no recalculan y no vuelven para atrás. Entonces se va endureciendo cada vez más el sistema y cada vez se hace más difícil. Se crea un impuesto y nunca después se elimina el impuesto. Cuando Sí. son impuestos regresivos, se endurecen las penas, ahora se endurecen las leyes penales, ahora vamos a tener seguramente a recibir esto de la acumulación o de la unificación de penas aritméticas, y va a ser muy difícil trabajar sobre ese tema, entonces cada vez se endurece más. Y los tribunales y los jueces eh, son muy resistentes a estos planteos que no, como los que vienen a partir del trabajo de Pablo, de si no está positivado en una ley, no se aplica. Entonces, salirse de la cuestión de cálculo o la determinación cuantitativa de la pena para ir a una determinación cualitativa y hacer un seguimiento, incluso verificar si esta ficción que es la dimensión cuantitativa de la pena, pues no deja de ser una ficción jurídica, la ley o el sistema penal o los jueces estiman que durante ese tiempo debería haber una resocialización de la persona, como si esa persona no pudiese resocializarse antes, o como si esa persona pudiese resocializarse en ese tiempo. Probablemente pasa ese tiempo de pena y esa persona no se va a resocializar. Seguramente por el sistema, por otros factores, pero quizás a los 2 años, una pena de 5, esa persona ya encontró el camino, pero no, tiene que cumplir exactamente la pena cuantitativa, porque hay una resistencia a salirse de la cuestión positiva, del positivismo penal. Si no está legislado, no existe. Pero sucede que en este caso, lo que plantea Pablo es peor. Hay una invisibilización y una negativa del sistema judicial a visibilizar cómo son las condiciones de detención. Creo que es el primer escalón de aplicación práctica que tenemos que hacer para poder transformar esta realidad. Yo creo que ya hay una dimensión sociológica dentro de lo que es el realismo jurídico, de que ya gran parte de la población carcelaria habla del tiempo sufrido. Hoy por hoy, cuando te sentás a hablar en una entrevista con un detenido, dice, ¿y el tiempo sufrido? Y me vas a plantear lo del tiempo sufrido. Yo creo que empieza a haber una dimensión desde ese lado sociológico, una toma de conciencia por parte de lo que son nuestros defendidos, de que lo que han sufrido no está bien. Pero hay una negativa a ser visibilizada. Lo digo porque es una negativa práctica que hoy por hoy yo recibo una causa y una de las primeras cuestiones que hago es un pedido de formación de incidente, porque me he lanzado a pedir la compensación y Pablo me ha dicho varias veces, producir prueba, trabajar sobre la prueba. Bueno, hay una negativa de los tribunales, o el tribunal por lo menos en el que litigo yo, no sé la realidad del país, a decir, a hacer un control del impacto de la prisión preventiva en periodos en que quizás estuvieron no un mes, no un año y 7 meses, presos con condena, eh, todavía en comisaría sin recibir tratamiento penitenciario, sin posibilidad de tener conducta y concepto. Ya partimos de ese año. Para mí sería el año menor, ¿sí? Que es la posibilidad de entrar en una fase de tratamiento penitenciario y quizás con cerquita de ingresar al RPL, no lo pudieron hacer porque estuvieron en, en una comisaría, en un escuadrón.
Ese es un primer escalón, que es la imposibilidad de tratamiento penitenciario. La cuestión psicológica es otra. Si hay una negativa, eh, diría que nos va a costar mucho y mucho tiempo de trabajo de que se asuma que el impacto psicológico que tiene que una persona esté en un calabozo donde no se puede mover, en un calabozo donde no recibe visitas, en un lugar donde no sale. No quiero ser casuística, pero hace poco estuve en un lugar de prefectura naval argentina, en Guanda, acá en Misiones, con una vista tremenda al río, una celda de 2x2 con un solo detenido. La única posibilidad de atención por parte mía, si no es por videollamada, es ahí en la recepción de prefectura, con los prefectos eh, al lado. No había privacidad porque, por una cuestión de seguridad y por una cuestión de desconocimiento. Esa es otra cuestión del daño dimensional en toda la teoría que establece Pablo. Las autoridades de gendarmería, de prefectura, de las policías, pueden hasta ser muy macanudas y ser muy abiertas, pero no están preparados para el tratamiento de un preso. Todo eso es un daño que tiene que sí o sí cuantificarse. Y los jueces no lo entienden. Y no lo entienden porque no está en una ley. Entonces tenemos que no solo litigarla, que es importante, sino militarla, tener un trabajo militante y constante de generación de conciencia de que lo que están haciendo es todo lo contrario al proceso de resocialización de una persona. Eh, pero bueno, quería decir eso, y gracias, Pablo, por brindarnos toda esta teoría y este trabajo constante, porque es muy útil para el trabajo de la defensa. Bueno, gracias, Mariano, gracias. Me parece que hay dos dimensiones, ¿no? A Mariano le toca litigar con el Tribunal Federal de Posadas. Hay una dimensión ahí importante respecto a la cantidad de detenidos también y las condiciones las se encuentran, muchas de ellas en repartición en la gendarmería, en condiciones totalmente denigrantes, con algo quizás no nombraste, pero la gran cantidad de encierro que pasa esa gente en esas condiciones, ¿no? Yo lo que vuelvo a insistir con esto, como decía Mariano, yo pienso que el trabajo de la militancia respecto de dimensionar y trabajar en la representación de esas condiciones es un trabajo muy particularizado que hay que generar conciencia dentro de la defensa pública. Y luego, digamos, respecto de la función jurisdiccional, hacer los planteos propiciando un sistema que tarde o temprano va a llegar. Creo yo que el Código Procesal Penal Federal es un trabajo, en cierta manera, superador respecto de los códigos procesales en Argentina y que permite trabajar esto en audiencias continuas. Hay una específica normativa que es el artículo 223, donde el derecho toda persona privada de libertad tiene derecho a impugnar sus condiciones de alojamiento ante un juez. Por ejemplo, digo, hay dimensiones que no están dadas como en el Código de la Provincia de Buenos Aires, por ejemplo. Ahora, digo, en lo particular que me tocó litigar a mí, ¿no? Pero creo que esas instancias siempre deben ser performativas, novedosas y generadoras. Si no pensamos en una hermenéutica como herramienta y no pensamos en quien debe posicionarse hacia esa hermenéutica de mayor responsabilidad, que creo yo que es la defensa pública, bueno, creo que es ahí donde nos tenemos que meter. Ese es mi objetivo y en lo particular donde está puesta mi cabeza. El problema que tenemos es que hay mucha decepción, cansancio en las defensorías, porque los planteos que se hacen no tienen recepción, porque los jueces, como vos dijiste, Gonzalo, le dan la espalda a las presentaciones innovadoras. Entonces el problema es que la otra puerta es lo tradicional, lo judicial, lo burocrático y la plancha o del planteo en abstracto, ¿no? Bueno, creo yo de que yendo a un sistema más perfeccionable de la oralidad, donde todo sea la dinámica del expediente. Yo hace un año, desde el 6 de mayo del 2024, dejé de trabajar con expedientes. Yo no trabajo con expedientes, es todo oral.
el nuevo sistema, ¿no? Federal. Entonces, todos los planteos que hago tienen que ser orales ante el juez. Hay una nueva dimensión, hay nuevas posibilidades. Tenemos que ir hacia eso. Por eso me parecía importante, digamos, mencionar a Alberto Binder, ¿no? Como una, digamos, tenemos nuevas herramientas cada vez más. Los jueces pueden decir que no, pero hay que hacérselas difícil. Es decir, en ese sentido, hay que, digamos, posicionarlo en esa dificultad, demostrarle el dolor lo más cercano posible. Ese es nuestro trabajo, ¿no? Podemos hacerlo mejor, podemos tener más o menos tiempo, pero creo que el trabajo es ese. Pablo, esas expresiones orales entre ustedes y el juez, ¿quedan grabadas? ¿Quedan Sí, registradas? todas registradas Pueden porque ser no hay. material para retrabajar o a partir de ahí? No, eh, no, las audiencias, es decir, hoy no tenés expediente, lo que tenés es un legajo donde todas esas audiencias están grabadas. claro. Entonces, el expediente ya no es en papel, sino que es por acumulación de ese tipo de audiencias que hay. Claro, perfecto, pero eso se puede utilizar como material de base para pensar nuevas estrategias, para instruir a a Sí, nuevos defensores. sí, sí, claro. De hecho, Sí, 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 sí. aprovecho que Sí. está Mariano y que habló de Wanda, porque un tema en el que yo me he puesto hace unos años es el tema indígena, ¿no? Y los indígenas no tienen noción y entran en el penal, por ejemplo, de ahí creo que es Puerto Rico, y no saben que tienen un defensor con el cual pueden hablar, por ejemplo, ¿no? Eso es algo que me llamó muchísimo la atención. Había allí un hombre que estaba acusado ¿cómo se llama? Ay, de, de almacenamiento de estupefacientes y estaba en un juzgado federal y él no sabía que tenía derecho a tener un defensor con el cual pudiera hablar, inclusive en su idioma, con un traductor. Entonces me pregunto, ¿qué, ¿cómo se desempeña un defensor oficial, público, en misiones donde hay población indígena? Que es lo que conozco, ¿no? Entonces, a la vez, esos defensores, si están conociendo estas nuevas maneras de tener relación con el, digamos, el imputado, con el juez, etcétera, etcétera. Sí, a ver, en las jurisdicciones se fue implementando ahora recientemente del 2024 en adelante, en distintas jurisdicciones quedan otras, pero el proceso, digamos, cambia abruptamente porque el acceso es permanente y los tiempos se acortan muchísimo. Entonces, bueno, ahí tenés una obligación directa de la audiencia, generalmente es decir, el acceso en la audiencia con inmediación de la persona y el defensor y el juez y el fiscal, en todos los aspectos. Bueno, obviamente de lo que vos contás, sin duda es transformador esto, ¿no? También sucede en las cárceles de la provincia de Buenos Aires cuando nos ha tocado, todos los que pateamos cárcel en la provincia de Buenos Aires, sabemos que los defensores eh, eh, obviamente intentan cada vez más estar en las unidades carcelarias para que los presos sepan hasta el nombre del defensor, porque muchos de ellos no lo saben, entonces esto genera una circunstancia de, bueno, de empoderamiento, ¿no? Es decir, en la provincia de Buenos Aires, por lo menos a diferencia de lo federal, los presos tienen teléfono celular y pueden contactarse con las defensorías, entonces, bueno, ya el medio comenzó a ser un poco más ágil en ese sentido en el último tiempo, pero bueno, obviamente la problemática es muy multicausal en muchos sentidos, ¿no? Ahí con la Sí, dificultad, Pablo, de que en la provincia de Buenos Aires hay una desigualdad de armas que es inadmisible, ¿no? Digo, pensando en un Estado de Derecho más o menos, no sé, digno.
de que, bueno, hay defensores que trabajan solos, o sea, en general los defensores oficiales trabajan solos, comparten personal administrativo con otros defensores y tienen centenares de detenidos a su cargo, por lo tanto se hace materialmente imposible estar ahí al pie del cañón como quisieran casi Sí, todos, ¿no? sí, totalmente. De hecho, fíjate que el jefe de los defensores es el fiscal general en la provincia de Buenos Sí, Aires. sí, Todavía sí, no hay sí. un defensor No general. hay, no. Entonces hay una, no solo que hay una desigualdad de armas, sino que hay una promiscuidad que es inaceptable. Pero Sí, bueno, es parte de esa precariedad institucional sí, que ni describe hablar. Calisti, ¿no? Que, bueno, hace todavía mucho más complejo que podamos pensar en cómo salir de, o cómo avanzar sobre estos problemas. Me acordaba, Sí. me lo había notado acá para mencionártelo, me acordaba de dos cuestiones, ¿no? Antes de la pandemia hicimos un simulacro de juicio por jurados allá en San Martín, en la cárcel de San Martín, Me acuerdo que eh, me eh, habías hablado con Andrés Harfuch. con Andrés y con Mario Juliano. Y ahí salió todo esto, obviamente. Andrés fue, bueno, Mario lo ha escrito artículos cuestionando el funcionamiento de la justicia de ejecución penal en la provincia de Buenos Aires de una manera que se ganó un montón de amigos escribiendo esos artículos. Y Andrés Sí, en esa ocasión también fue muy, muy duro, diciendo que en realidad salió mal esa reforma porque los juzgados de ejecución penal parecen juzgados medievales de la vieja Inquisición, donde se trabaja con secretismo, con oscuridad, con el silencio, a espaldas de lo que pasa en la cárcel, sin escuchar a los actores que están implicados en ese campo. Y me acuerdo que cuando se generó la conversación después del simulacro, que fue una experiencia riquísima, surgió ahí una demanda de un grupo de detenidos que eran los que integraban el jurado, justamente reclamando lo que vos estás diciendo que ya estás haciendo, que es la oralización del proceso, ¿no? Que la oralización es lo que va a permitir justamente sacarle la venda, no la de la igualdad, sino de la ceguera de muchos funcionarios judiciales que no quieren ver ni siquiera lo que pasa dentro de la cárcel, o lo niegan, o lo subestiman, o miran para otro lado. Y además, esto, ellos lo decían ellos mismos, nosotros no necesitamos que alguien hable en nuestra... eh, no somos actores sin voz, tenemos voz, lo que necesitamos es que nos escuchen. Y dónde mejor que el proceso de ejecución penal para que nos escuchen, para dar cuenta sí, de lo que pasa en las cárceles, ¿no? Y de lo que hay que modificar. Porque no es que hay que modificar cosas para que nos podamos resocializar, no, hay que modificar cosas porque el Estado está cometiendo delitos. Es no, ni inaceptable, hablar. es inaceptable. Entonces, eso me parece que es un aspecto que es crucial para pensar de acá a futuro cuando analizamos el campo carcelario. Lo que te quería pedir es que para quienes no están dentro del mundo que nosotros habitamos de una u otra manera, que les cuentes, porque así lo aclarás al comienzo del libro, que tu teoría o el abordaje teórico que vos y hermenéutico que vos propones están parte de una teoría de la ejecución penal o de ejecución de la pena en clave agnóstica, ¿no? Me gustaría que expliques un poquito qué significa lo que Raúl llamaba teoría agnóstica de la pena, y desde esa teoría agnóstica de la pena, ¿cómo nos paramos frente al concepto de resocialización? ¿No? Está bien, podemos pensar la resocialización como un piso mínimo, es mejor eso que la retribución pura, pero bueno, ¿cómo instrumentalizamos esa justificación legal de la cárcel hoy a nivel inclusive de tratados de derechos internacionales de la pena, que es la resocialización, desde esa perspectiva agnóstica de la pena, ¿no? Sí, bueno, yo tengo dos posicionamientos claros, ¿no? Con la pregunta. La primera, obviamente, la posición agnóstica tiene que ver con una concepción a partir del cual parte de considerar la deslegitimación de las teorías de la pena que fueron construidas a lo largo del tiempo, sobre todo en el siglo XX, por la dogmática jurídico-penal clásica moderna que señalaba que la construcción de legitimidad de todo el sistema penal estaba anclado, digamos, en
funciones que la pena debería tener. Es decir, la pata de legitimidad, la base de legitimidad de todo el sistema penal son las funciones de prevención que la pena debe tener, que particularmente eran dos y que avanzaban sobre el modelo de retribución, que es la pena no solo debe imponer, en cierta manera, un castigo por el mal que provocó, sino que en cierta manera cumple funciones de política criminal. Esa función de política criminal está caracterizada, digamos, en aspectos preventivos generales, que es imponemos pena y elevamos la pena e imponemos pena en este caso para que el resto de la población dé cuenta y no cometa delitos, dé cuenta de esta sanción y no cometa delitos, con lo cual el efecto comunicativo de un caso individual trasciende al ámbito general de la comunidad, podría llamarlo así, y te indica en base a eso qué tipo de roles y acciones debe tener una persona. Por ejemplo, me tengo que poner el cinto de seguridad y no puedo andar a 200 cuando digamos, andar por la Panamericana debe ser 120, porque a esta persona que anduvo a 160 le dieron una pena de 5 años de prisión en Olmos. Entonces dijo, no, che, si a este tipo le dieron 5 años de prisión en Olmos, yo voy a andar a 120. Esto sería una de las partes, ¿no? La otra es la clásica función de evitación de reincidencia mezclada bajo concepciones peligrosistas que tiene que ver con la reinserción social que se construyó básicamente no depurada de la peligrosidad. Entonces lo que tenemos que hacer en base a esta segunda cuestión es construir un concepto de peligrosidad que no sea abstracto, que sea real respecto de las condiciones de la prisión y en base a esas condiciones, es decir, cómo, en base a cuáles son las condiciones materiales de esa prisión, qué tipo de actividad esa prisión puede dar y en qué plazo la persona lo puede hacer. Entonces, lo que tenemos que dimensionar es objetivos de trato penitenciario en base a la condición de la prisión. Si hay un psicólogo, no me pueden decir que vaya a terapia. Si hay 2 psicólogos para 1.300 internos, no me pueden hacer un informe criminológico diciendo cuáles son mis pronósticos de reinserción social. Entonces, ¿cuántos psicólogos tienen que haber para yo tener un tratamiento penitenciario? ¿No? Bueno, esto así, millones de cosas. Por ejemplo, no me pueden decir que no busqué trabajo en la cárcel cuando no hay cupo para los 700 personas que están en interior, ¿no? ¿Qué posibilidades tengo de comenzar a trabajar en la carpintería? Porque yo algo de carpintería sé. Ninguna. Tengo que esperar un mes, tengo que esperar 2 meses. Bueno, toda esa dimensión fáctica, empírica, debe ser trabajada en audiencias orales. Eso es lo que planteo. Es decir, trabajar con objetivos, concretarlo en las condiciones de prisión y definirlos por plazos. Quitar la peligrosidad, digamos, la dimensión de peligrosidad del concepto de reinserción social. Perfecto, está muy bien. Me gusta porque eh, es como que lo bajas al plano operativo y no quedarnos en la mera crítica conceptual, ¿no? Entonces, No, no, es que algo hay que Gonzalo, hacer no con ese queda concepto. otra, no queda Claro, otra, porque si esto no lo bajamos, claro. un poco también lo que decía Es como, Mariano. perdóname, es como dice Raúl, ¿no? Dice cuando él responde a las acusaciones de que él es abolicionista, él dice, ojalá pudiera darme el lujo de ser abolicionista, pero en Latinoamérica ser abolicionista es ser un irresponsable total, porque algo tenemos que hacer frente a la forma en la que se Claro. ejerce el poder punitivo. Entonces tenemos que agarrar las herramientas que tenemos a mano y laburar. Sí, Nada y menos. él, sí, ni hablar, y él como juez ha hecho muchísimo. Y Ujú. él como juez ha hecho muchísimo y todo lo que pudo estar al alcance, sus votos en la Corte Suprema de Justicia de la Nación son ejemplos de su función y su ética respecto de lo que piensa y respecto de lo que escribió. Es decir, que en ese sentido, si no pudo hacer, creo que no se lo habrán permitido, pero creo que él es un ejemplo en ese sentido, ¿no? Sí. Porque Sí, también sí. es un desafío muy grande que una persona como él agarre el fierro caliente de ser juez, Ujú. ¿no? Porque entonces, Y en el contexto en el que se trabaja en la Corte Suprema, que él siempre lo contó, ¿no? Digo, es no, imposible terrible. pensar una política criminal, por ejemplo, desde la Corte Suprema, cuando tenés que 700 expedientes
con una oficina de despacho, con Exacto, 7 terrible. personas. Sí, Es, con toda esa estructura. es alienante. De alguna forma, ahí sí funciona la idea del sistema. Pareciera que estuviera todo organizado para que nadie pueda realmente cambiar nada, ¿no? Porque lo que hay que Ni hacer hablar, es sostener el día a día, como se puede. ni hablar. Es muy frustrante, ¿no? Pero bueno, es lo que hay que ir modificando. Hay que Bueno, aprender a hay que aprender a correr al discurso punitivista y al discurso de la derecha por derecha muchas veces. Yo ayer lo decía, porque ahora que estamos en proceso electoral y se habla mucho de la inseguridad y digo, bueno, desde los sectores populares tenemos que aprender a manejar el discurso de la seguridad nosotros y no regalárselo a la derecha. claro, Entonces, cuando nos dicen inseguridad, bueno, Patricia Bullrich está usando a la policía para reprimir la protesta social y no para la seguridad. Entonces hay que ujú, aprender a tener un discurso para correr a la derecha por derecha. Lo mismo, claro, hay que aprender a correr al punitivismo por el lugar donde más le duele. No es el lugar nuestro, pues ya lo sabemos, nosotros no tenemos por qué justificar y andar justificando dónde estamos. El problema es que no aprendemos todavía, y eso seguramente debe ser un proceso de elaboración discursiva, aprender a correrlos desde el lado donde más le duele a los punitivistas. Que sí, seguramente no, el lugar es de no hacerse caro. Cuando digo no se visibilicen estas cuestiones, es tan sencillo como cuando le pido al juez, pídanle el informe a la Procuración Penitenciaria de lo que pasa en las cárceles, y no lo piden. Me dicen, no, pídale usted que es defensor y tiene facultades. Pídale usted, señor juez, porque usted lo tiene que ver, porque usted tiene que hacer el control. Pero claro, yo lo digo acá porque realmente lo hablé con uno de los jueces de mi tribunal, por ejemplo. Le digo, perdés media hora en una audiencia de suspensión de juicio a prueba para ver si el imputado, en una causa insignificante, va a cumplir una hora más, una hora menos para hablar con el que le va a brindar las tareas comunitarias, y no vas a ver un detenido. Y tenés detenido, está en Posada y tenés detenido a lo largo y a lo ancho de toda la provincia de Misiones, los tenés en Chaco, en Salta, en Luján de Cuyo, en Chubut, en Buenos Aires. El que va a poner la jeta es el defensor. Yo tengo que ir atrás. El problema también que tenemos, que a mí estoy hace un año en la defensa pública, espero que no me suceda y realmente me lo interpelo, es no tener que ser parte del sistema y justificar lo que hace mal el sistema. Porque cuando tenemos que tener lo que dice Pablo, y seguramente él tiene una trayectoria de casi, ¿cuánto tenés? 22 años en la defensa pública, Pablo, más o menos. Te Ujú. recibiste en el 2003, no sé si ya venías de antes. Es que nosotros somos la cara de la esperanza de lo nuestro. No somos nada más alguien que está para cumplir. Lo nuestro es 24/7. Y no tenemos por qué ser los que llevamos la noticia y justificar de lo que claro, funciona mal. De eso se tienen que hacer cargo los jueces, los fiscales. A mí me hace ruido cuando termino justificando ahí porque falta, porque la agenda del tribunal tarda ahí, por el criterio del tribunal. Es una cagada como defensor. ujú, Me pide un preso que está en Chaco, le pide un traslado para venir cerca de la familia. El servicio penitenciario dice, no, tiene comunicación con la familia telefónica, no hay por qué trasladarlo. Es un daño que después se tiene que compensar en el tratamiento penitenciario, en una reducción de la pena. Porque están diciendo que sus únicos afectos, que son su familia, los va a ver durante 4 o 5 años, porque está a 500 kilómetros, o a veces tenemos el caso, porque también sucede que hay un tema de que la falta de federalismo afecta a la situación penal, porque los que están en Cava, o los presos de Cava, generalmente están en Cava, pero Pablo, que está en Santa Fe, y no sé el resto de los compañeros y compañeros que están acá, deben de tener presos distribuidos por todos lados. Nosotros los tenemos distribuidos por todos lados. Entonces, un preso de Misiones está a 1000 kilómetros y no ve más a la familia, porque no pueden viajar, porque no estamos hablando de gente que se toma un micro, un avión y va. Y si va, hay que ver si puede llegar a verlo por toda la cuestión de cómo se organizan las visitas. ¿Quién te ujú, compensa ese daño? Miren a la cara a un detenido. No me quiero hacer autobombo, pero a veces me tomo el trabajo de agarrar el auto, o cuando pico en Buenos Aires y viajo para Buenos Aires, de ir a Marco Paz, a Devoto, a Ezeiza, y verle la trompa cara a cara al detenido. ¿Qué le mira a la cara para ver el daño que le generan? Lo que es no tener a los afectos. No se puede perder nunca desde la defensa esa sensibilidad, porque si no estamos no, dando claro. el agua. Bueno, Nos, ahí conver- nos aparece, convertimos, claro.
ahí aparece el problema de los efectos expansivos de la pena, ¿no? Que también es otro lado oscuro de la luna que nunca se ve, ¿no? Todo aquello que no se ve en la sentencia ni en los Sí, expedientes. la prisionización secundaria, ¿no? De los familiares y Exactamente. los parientes, pero lo que en sí, digamos, para entender un poco y entender, justificar esta hermenéutica, el objetivo ha sido tener que que esta situación que plantea Mariano y la que he planteado se tenga una herramienta jurídica. Es decir, se Ujú, tenga una claro, herramienta jurídica. Si no tenemos herramienta jurídica, no hay nada. claro. Entonces, ahí me parece que volviendo a Zaffaroni, ha sido el mayor exponente para entender que necesitamos de esa herramienta, de pensar en términos de dogmática, de sistema, trayendo las experiencias y la dimensión del tiempo vivencial a una herramienta. Justamente, yo lo que he tratado de hacer en estos dos trabajos que ha llevado, digamos, sí, bueno, más o menos 15 años entre los dos, más todavía diría 20 años, es, bueno, que haya una herramienta, que haya un instrumento donde se plantee esto de la manera más seria posible, ¿no? Entonces, Sí, ahí está donde está la hermenéutica y ahí es donde está la caracterización de lo experimental, en cierta manera. Exacto. Pablo, disculpame por tanta intervención, viste que es un tema que me apasiona, eh, y aparte es un tema práctico. Me parece también hay que trabajar en términos de litigio estratégico, que seguramente lo venís haciendo. eh, si muchas veces el tratamiento penitenciario o la pena que no tiene un tratamiento jurídico, como vos lo señalás, porque no se acostumbró a litigar la pena, eh, muchas veces se deja librada la ejecución de la pena a- solamente a un control por parte jurisdiccional, por parte del juzgado de ejecución, a la Secretaría de Ejecución, a un sistema administrativo que es el Servicio Penitenciario Federal. A mí me interesa, no soy bueno para desarrollarlo y escribir en términos jurídicos, pero sí el tema de la responsabilidad del Estado por la ejecución ilegal de la pena. Sí, sí, Y sí. eso nos puede llevar a ir a cuestionar la ejecución ilegal de la pena a otro ámbito que no sea el de la justicia penal, sino el de la justicia contencioso administrativa, que ahí les gusta mucho innovar en el Sí, ámbito de la sí, justicia sí. contencioso Ni hablar. administrativa y pensar en algún momento en desarrollar un litigio desde la visión de la responsabilidad del Estado, misturando lo que es esta cuestión del derecho constitucional punitivo con la responsabilidad del Estado en términos administrativos de cómo incumple el Estado sus responsabilidades a nivel de lo que es el desarrollo en derecho administrativo de la responsabilidad estatal. Y quizás construir un litigio estratégico desde ese Mirá, lugar. perfecto. Bueno, para no robarle más tiempo a Pablo, ha sido más que generoso. Bueno, Pablo, ha sido un lujo. Te estamos muy agradecidos por tu presentación. Esperamos para fin de año la conferencia escrita, así ya vamos armando el libro. Y bueno, y seguimos trabajando. Tomé nota lo de Alberto Binder para también pensarlo, para Sí, invitarlo. genial. Este, y bueno, seguimos en el mismo camino, seguimos acompañándonos, ¿eh? Te mando un abrazo Bueno, enorme. Gracias a quienes se sumaron y bueno, y a seguir laburando. muchas gracias, Muchísimas Gonzalo, por la gracias. invitación, ¿eh? Nos vemos. Gracias, ¿Eh? muchas gracias.